¿Ya todos lo tienen? Águilas, quiero que mis mujeres se vuelvan águilas, es decir, que vuelen, no que anden dando vueltas. Debo ser atento a ver quién no encuentra la escritura para ayudarle, para así poder todos tener la escritura abierta. Amén. Dice así la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que no tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre amado, a ti diremos, tú tienes palabra de vida y esa palabra tuya es la que queremos que tú prosperes en nuestras vidas para que podamos correr esa carrera, Señor, que tenemos por delante. Señor, ayúdanos, limpia los aires, cúbrenos con tu sangre preciosa y que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos enseñe en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido Espíritu Santo. Qué lindo, hermano. Eso es bueno. Tome asiento. La Biblia este libro es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios está todo lo que necesitamos para hacer y no hacer, ¿verdad? Y poder salir adelante y prosperar en medio de un mundo pagano, idólatra, violento, mentiroso, materialista, que está dándole la espalda a Dios, viviendo vidas desordenadas, rechazando a Dios con sus acciones. Y la tecnología, que debería ser una ayuda, ¿verdad?, nos está sumergiendo en un mundo de presiones, de demandas, y que ha llevado a muchos creyentes a ceder a esa presión social, cultural, y estar en la onda. Y eso nos lleva a hacer lo que otros hacen. Es decir, que este avance tecnológico, que podría ser usado para bendición, para propagar la palabra, el enemigo lo está usando para alejarnos más de Dios. Estamos más pendientes de estos avances tecnológicos, llámese Facebook, llámese lo que se llame, Internet. Nos tiene más aferrados, más cautivados que el libro de Dios, que es la palabra. Y eso ha llevado a muchos creyentes a ceder a la presión social y cultural que se usa para poder estar en onda. Porque todos queremos estar al día. Es algo que comienza, mis hermanos, poco a poco. Y va escalando al punto de esclavizarnos. Porque ese algo, ese poquito que tú vives y compartes con el mundo, hace que vayas cediendo y alejándote de Dios, alejándote de su palabra,
alejándote de la iglesia. Ese poquito, y tú lo sabes, es el que te aleja de Dios. Ese poquito es el que te hace apático a la palabra de Dios, a la oración, a congregarte, a servir a Dios, a buscar más de Él. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, la razón principal que sucede es porque la mayoría no está dispuesta a caminar una vida separada para Dios. Y el problema es lo que llamamos el libre albedrío. Esa palabrita que significa hacer según su gusto y su voluntad. Eso significa, si se busca en el diccionario, es el significado del libre albedrío. Es hacer su gusto o voluntad. Y claro, basados en eso, usted dice, somos libres. Y como libres que somos, no queremos que nadie nos dirija, no queremos que nadie nos guíe. No queremos ser guiados ni por la palabra de Dios, ni por su Santo Espíritu. Y comenzamos a tener nuestra propia versión de la vida cristiana. Y comenzamos a vivir a nuestra manera, in my way. Es decir, a nuestro modo. Es decir, como me da la gana. Y cuando uno vive como le da la gana, aunque no lo reconozcamos, uno decide si leo o no leo la Biblia, si oro o no oro, si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, si sirvo o no sirvo. Pero que nadie me diga nada, porque tengo libre albedrío y puedo hacer lo que yo quiera y lo que mejor me parezca. Y ahí es donde está el mayor error que podemos cometer si queremos crecer, desarrollar en la vida cristiana. ¿Y por qué digo esto? Porque la manera en que nosotros pensamos no es necesariamente la manera en que piensa Dios. No es la manera en que espera Dios que nosotros hagamos. Y hoy en día uno se sorprende de oír a gente que dice que Dios le dijo, es que Dios me dijo que me quedara en casa, que era lo mismo, quedarme en casa, leer la Biblia, orar, y que no vaya a la iglesia. Yo decir a gente que, como ellos están bebiendo su café o tomando su snack, viendo su ministro más favorito por internet, y piensan que es lo mismo que estar en la casa de Dios. Y yo entiendo que hay gente que físicamente, oídos, no pueden asistir a la iglesia a causa de enfermedad, a causa de la edad, o no pueden conducir, por lo que entonces sí, la programación, la televisión, el internet, les resulta útil. Sin embargo, si usted tiene buena salud, tiene un buen carro, un buen coche y combustible, su falta de asistencia a una reunión local, simple y sencillamente es cuestión de pereza espiritual. Ya que decir que Dios me dijo que no fuera, o que si me congrego está bien o si no me congrego también está bien, es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10,
versículos 24 y 25. Porque a mí me gusta reforzar lo que se dice con la palabra. Y dice ahí, considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, al amor primeramente y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice claramente, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? No se oye. Como algunos tienen por costumbre. Es decir, que el no congregarse se le vuelve costumbre, una mala costumbre. Sino exhortándonos y oído, dice, y cuando más veis que aquel día se acerca. Está diciendo de la venida del Señor. Es decir, que si creemos que el Señor viene pronto, este pasaje nos indica que no debemos dejar de congregarnos. Por eso es que cuando decimos Dios me dijo, tiene que estar en línea con esta palabra, que es la palabra de Dios. Porque quiero decir algo. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra escrita de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es decir, que el Espíritu Santo no es autor, oídos, de confusión y división. Cuando hay ese tipo de cosas, es obra de la carne. Porque la obra de la carne es lo único que te trae confusión y división. Cuando dices que ahora yo no sé, me siento confundido, no sé qué pensar, esto como que estoy viendo. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso se lo clavó el diablo. O salió de su propia carne. Tantas cosas que se dicen hoy en día. Ya no voy a ir a esa iglesia porque en esa iglesia piden el diezmo. Y el diezmo, según ellos dicen, es un error. Dice, era para la ley. Y ya no estamos bajo la ley. Yo le voy a decir, quien opina así, se lo digo con la Biblia en la mano, no conoce este libro. No conoce las Escrituras. El diezmo, que es la 10ª parte. Y si usted lee la Biblia, se habrá enterado que Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Y yo quiero, no sé si usted lee, debe saber que eso aconteció 400 años antes de que la ley existiese. Antes de que fuera dada la ley. Ahí está en Génesis capítulo 14, versículos 17 a 24. Fueron unos 300 años antes de la ley, que también tenemos otra enseñanza. Jacob prometió dar el diezmo al Señor si lo traía de regreso y a salvo a su casa, y en Génesis 28, 22. O sea que no estamos hablando de que eso era en el tiempo de la ley, era antes de la ley. Así que si alguien le enseñó eso, no sabe nada de la Biblia. Y si no, que me lo muestre con la Biblia. El Señor Jesús enseñó a la gente que el diezmo era algo bueno, ahí en Mateo 23, 23. Y mucho después que Cristo resucitó de entre los muertos, el escritor al libro de los Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 8, dice, aquí ciertamente, vamos en el Nuevo Testamento, que dice, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, así que el diezmo también es parte de la práctica del nuevo pacto, y no solo de la ley. Y digo esto porque son engaños comunes que se infiltran en la congregación por indoctos que declaran cosas que ignoran porque no saben las Escrituras.
Yo no diría algo que no esté respaldado por la palabra.